buenas noches, gracias por sintonizar Hablando con Elías. Como cada martes estaré a partir de este año transmitiéndole a ustedes las noticias y los temas más interesantes que veamos en la palestra y, por qué no, conversar también sobre temas de su interés que nos hagan saber por las redes sociales. Yo soy Alejandra Valerio y bueno, espero que sintonicen también conmigo estas entregas todos los martes en Hablando con Elías. Y empecemos con las noticias de hoy. La primera es que desconocidos violan a una ex jueza en Baní. Una ex jueza de paz, de la cual todavía no sabemos el nombre porque ha sido omitido en las denuncias, sufrió una violación por unos malhechores que entraron en su casa la madrugada de este martes. Eso fue en la ciudad banileja en la provincia de Baní. Y bueno, la víctima también es hija de un fiscal de la Unidad Familia y Violencia de Género de esta ciudad. Otra de las noticias de hoy también involucran a la misma provincia y es que se dice que Baní es un mercado de venta de droga y el mejor punto es el del buche, así asegura el hermano del mismo. Para los periodistas que han estado en estos últimos días interrogando con relación al tema del fenecido general Daniel Arias Álvarez. Se habla de que este es el mejor punto de venta de droga de Baní y el hermano de este conocido buche, el dueño de este punto, habla de que se ha tratado de vincular a su hermano con la muerte del general para hacer caer el negocio y que los que se encuentran detrás de esta hazaña, bueno, pues son los dirigentes de otros puntos de droga. También aclaró que son solo 4 puntos y no 45, 60 o los tantos que se ha mencionado con anterioridad o que el senador de esa provincia ha mencionado con anterioridad. Y habla de que Baní es un mercado libre donde se comercializan todo este tipo de sustancias sin ningún tipo de prejuicio y que cuando la policía o los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas se inmiscuyen en las negociaciones que se dan allí, pues ellos también se llevan una tajada. Estas declaraciones han sido bastante sorprendentes y la verdad es que se necesita indagar un poco más y seguir las investigaciones con relación a lo que está sucediendo en la provincia Peravia, que es realmente lamentable. Bueno, otra de las noticias nos dice que la CEPAL indica que 184 millones de latinoamericanos están inmersos en la pobreza. Este estudio de la CEPAL dice que la pobreza afecta a esta cantidad de 184 millones de latinoamericanos, de los cuales 62 millones, equivalente a un 10% de la población, se encuentra en situación de pobreza extrema. Esto se anunció hoy en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Otra de las noticias de hoy es que la Casa Blanca está valorando la antigua consejera delegada de Pepsi para que sea la dirigente del Banco Mundial. Como sabemos, entre Estados Unidos e Inglaterra se reparten la tajada entre los dirigentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por usanza, el dirigente del Fondo Monetario es británico y el dirigente o la dirigente del Banco Mundial estadounidense. Esto se dice que se llevó o se hizo a cabo tras realizar unas negociaciones años atrás, cuando estas instituciones que nacieron del Tratado de Bretton Woods nacieron. En la actualidad se dice que la hija del presidente estadounidense, Ivanka Trump, ha estado coqueteándole a la ex consejera delegada de Pepsi, Indra Nooyi, para presidir esta institución, después de la dimisión a principios de este mes al frente de la misma de Jim Jong Kim. Vamos a ver qué pasará y eso ha desatado una serie de debates que nos dejan entonces pensando a otras partes del mundo si será necesario
que otro encargado de este tipo de instituciones que provenga de otra nación del mundo pudiera ser favorable para dirigir la misma, ya que las economías en la actualidad han tornado a aspectos o a dimensiones distintas a las que tuvieron en aquel entonces cuando nacieron estas instituciones. No sería descabellado que en alguna ocasión no solo una mujer, sino también a lo mejor un asiático tome el mando de este tipo de instituciones. Bueno, este ha sido el recuento de las noticias más importantes de hoy y me parece que presentar el tema de hoy será para mí un honor porque estaremos hablando del sistema penitenciario de la República Dominicana y los atropellos a los derechos humanos que se dan en estos. Una serie de detalles, tendremos a un invitado que nos pondrá al tanto de todo lo que sucede allí desde muy cerca, visualizando siempre todo. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Continuamos. Estamos otra vez aquí en Hablando con Elías y el tema de hoy es el sistema penitenciario de la República Dominicana. Para ello tenemos un invitado, a José Joribe Castillo, que nos estará conversando sobre esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José, hoy. Gracias a ti, Alejandra, por la oportunidad de venir aquí a conversar de un tema tan importante y tan relevante para nuestra sociedad. Es así. Bueno, yo creo que es importante recalcar que José es licenciado en Derecho, es abogado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, correcto, con estudios de máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Así es. También has realizado estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, Argentina, obteniendo el título de Derecho Regional y Medio Ambiente y también en Derechos Fundamentales y Globalización en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues yo creo que nos sobra capacidad para poder tratar no solo este, sino muchísimos otros temas, pero hoy estaremos hablando del sistema penitenciario dominicano. Y me interesa recalcar la importancia que tiene este tema, no solo en nuestro país, sino a nivel regional o tal vez mundial, porque cuando nosotros pensamos en los presidiarios, a veces no nos imaginamos la dimensión que eso pudiera tomar en ciertos casos. El hecho de que hay que cuidar de garantizar derechos, pero también podríamos tener casos donde amerite presencia de extranjeros o donde se den, no sé, algún vínculo con otro país. Y la verdad es que tener un sistema penitenciario organizado y eficiente, pues entonces primero nos hace cumplir con una serie de estándares necesarios. Correcto. Y segundo, pues nos da confianza, o sea, nos ven desde otros países como un sistema, como un Estado que puede generar, bueno, no solamente penas, sino también un procedimiento judicial propio, ¿no? Así es. Como tú bien has dicho, los derechos humanos, si lo vemos el sistema penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos, en nuestro país tenemos tres sistemas, tres regímenes penitenciarios. No podemos hablar de un único sistema penitenciario en República Dominicana, sino que conviven y coexisten actualmente en la República Dominicana un régimen en el cual se encuentran ingresados las personas en razón de su edad. Los menores en conflicto con la ley tienen un sistema de atención distinta al que tienen las personas mayores de 18 años, al tenor de lo establecido no solamente en la Convención de los Derechos del Niño, sino también en nuestra propia legislación nacional, que es acorde al marco supranacional de protección a los derechos humanos. Pero, el nivel de cumplimiento o digamos, de asimilación de los derechos humanos en nuestro país es proporcional o es distinto en función del el modelo que observemos. En el nuevo modelo de gestión penitenciaria de la República Dominicana, debemos decir, y es un motivo de orgullo para los dominicanos saber que contamos con un nuevo modelo, que es modelo no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Sí, en el mundo. O sea, estuve viendo que las Naciones Unidas quiere tomar el modelo dominicano como punto de referencia a nivel regional con el tema de la solución penitenciaria. Así es. La vigilancia y el tratamiento de las personas que han
se han encontrado en conflicto con la ley es, en nuestro modelo, han venido incluso personas directores de las penitenciarías de otros países hasta nuestro país a tomar ideas, a ver cómo se maneja aquí el tema. Es un trabajo que es de reconocer a las autoridades dominicanas. Pero no podemos dejar de lado de que el mayor porcentaje de nuestros privados de libertad se encuentran dentro del sistema tradicional. El sistema tradicional... Que sería la tercera... Sí, yo diría que es la primera, porque es donde está la mayor parte de la población privada de libertad en la República Dominicana, y donde surgen los principales atropellos. El principal atropello ahí es las condiciones de hacinamiento en que se desarrolla la dinámica penitenciaria, que no existe tal vez una vigilancia y un tratamiento, y que también se permite, por ejemplo, la actividad comercial dentro de la penitenciaría, y también el contacto. Al haber, digamos, fallas en la vigilancia, en el tratamiento del recluso, en este caso el interno, privado de libertad, no hay garantía del contacto con el mundo, con el exterior y con las redes o digamos, las acciones que lo llevaron a estar ahí. Con relación a ese punto, cabe destacar que en la actualidad el presidente Bolsonaro en Brasil estaba aprobando una ley para que los reclusos de las cárceles brasileñas no puedan tener acceso a teléfonos inteligentes, bueno, a teléfonos en general y a otros aparatos inteligentes que pudieran lograr la comunicación con el mundo exterior. A veces uno lo ve y no entiende la importancia de tomar ese punto en cuenta. Lo importante sería que eso se aplique, porque en puridad, si vamos a hablar de acuerdo a lo que está escrito en todos los países, incluso el nuestro, no está permitido. O sea, el control y el contacto con el mundo exterior, incluso con familiares. O sea, el principal contacto, el principal derecho que tiene el contacto con sus hijos, con su vínculo familiar, es controlado, debe ser controlado. Debe ser controlado con el fin de prevenir, porque es una persona que ha roto el contrato social. ¿Por qué? Cuando hablamos de contrato social, hablamos como de lo predeterminado dentro de la sociedad, o sea, para que un individuo se comporte de manera adecuada. Vivimos en un marco tenemos un marco de convivencia pacífica que está fundamentado precisamente en los derechos humanos, que no son absolutos, sino que tienen un límite. Y uno de esos límites es precisamente el derecho de los demás. Una vez la persona rompe con ese contrato social, transgrede los límites del ejercicio de la libertad, pues entonces el sistema democrático que tenemos en República Dominicana lo separa de la sociedad por un tiempo que máximo actualmente son 30 años, pero esperemos la promulgación, la aprobación por parte del Congreso de la ley, nuestro Código Penal reformado, para extender ese tiempo de separación de la sociedad. En algunos casos. En los casos que aplique. Claro, que aplique. Que los jueces, que son quienes tienen la legitimidad para aplicar sanciones penales, son los jueces. Claro, pero cerrando el temita de los aparatos electrónicos, se comenta que la gran mayoría de los crímenes que trascienden en la sociedad brasileña, y ese estudio se hizo en algún momento aquí, se determinó que muchos criminales, muchos presos, dirigen desde las cárceles una serie de bandas y de fechorías que se realizan desde allá, organizadas desde esos institutos, desde esos recintos, y siguen afectando a la sociedad. Es esa la razón por la que es importante el aislar a los reclusos. Sí, pero como te decía, lo importante es que, más allá de que eso esté establecido en los procedimientos y en los reglamentos internos, porque ya tiene una disposición legal que así lo establece, porque la separación de la sociedad no solamente es física, sino también es un tiempo para la persona reflexionar y para la persona poder reinsertarse. Eso es importante también recalcar, que de acuerdo al fundamento constitucional que tiene la privación de libertad en la República Dominicana, es la reinserción social. Es procurar que la persona desarrolle elementos que le permitan insertarse nuevamente con una cosmovisión diferente, con una forma de ver la vida ajustada a lo que se espera de un individuo, ajustada a sus deberes y también al respeto de los derechos fundamentales. Y precisamente ahí está la importancia de un sistema de preparación de los agentes de vigilancia y tratamiento, que bien lo tenemos en nuestro nuevo modelo, pero ir creciendo, que siga creciendo el nuevo modelo penitenciario para que más personas formen parte
más internos, más privados de libertad, se puedan beneficiar de escuelas que operan dentro de los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario, para que quienes no hayan concluido su etapa de formación básica pues tengan la oportunidad de hacerlo. Y también en algunos centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo incluso se desarrollan, tienen convenios con universidades privadas para que las personas puedan adquirir un título, continuar su educación superior y adquirir un título universitario, que yo creo que es lo más importante. Bueno, y eso toma mucha más relevancia en las cárceles de menores. Exacto. Cuando uno saca de la sociedad y de eso y de lo que se supone debe estar haciendo un menor, que es yendo a la escuela, ese programa suma mucho valor. Entonces, estando en esos recintos penitenciarios. Y saber que hay un matiz, ahí hay un matiz importante. Los menores no están en cárcel, los menores están en centros de separación, en centros de reeducación, en centros donde están en conflicto con la ley. Incluso que no se habla de personas, que no se habla de delincuentes ni de presos, sí, sino de personas menores de edad en conflicto con la ley penal, que tienen que reeducarse, que están en una etapa de formación todavía de la conducta, de una conducta que se espera que sea de aporte a la sociedad. Yo recuerdo cuando era mucho más joven, un programa de televisión, yo no sé si tú lo llegaste a ver, me parece que estaba en un canal de esos muy populares, que mostraba lo que se podía hacer con unos jóvenes que hayan violentado la ley en los Estados Unidos. Y que a mí me parecía un poco cruel, pero que en algunos casos, algunos padres que entendían que sus hijos se le habían salido de la mano, podían obtener ayuda de esos centros para asustar a los hijos y que vieran rápido las consecuencias de lo que le podía pasar si seguían en malos pasos. Y eso implicaba que los reclutaran y que duraran una semana en ese tipo de centros, que no son per se unas cárceles, pero que tenían esa motivación como la que me acabas de decir, un centro de reformación, donde se podía primero evidenciar lo que se podía vivir si te portabas mal, ¿no? Pero también, bueno, era un susto, pero era una serie muy interesante porque muchos de ellos pues despertaban. Mira qué interesante las imágenes que estamos viendo actualmente sobre la cárcel de la Victoria, una cárcel que en su momento fue construida para alojar un número que hoy día está 8 veces por encima de acuerdo a las estadísticas que con mucha razón se piensa que son muchos más, pero hay alrededor de 8.000 personas privadas, casi 9.000 personas privadas de libertad en unos centros que fueron construidos para 400 personas. Imagínate los niveles de hacinamiento que hay. Eso es un oprobio para la dignidad humana, y un Estado como el dominicano, que desde su Carta Magna establece que su función esencial es la garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y es importante recalcar que los derechos fundamentales, los individuos son titulares de los mismos independientemente de que se encuentren en una condición de privación de libertad. Sin importar que tú seas nacional, extranjero, privado de libertad, los derechos humanos son inherentes a la personalidad humana. Nacen e incluso mueren con la persona, y después de su muerte hay ciertos derechos que deben ser reconocidos. Y que la dignidad humana con este tipo de centros no se va a resguardar, y es la función esencial del Estado. Nosotros vimos imágenes de eso, bueno, o se pudo ver en algún momento cuando el cineasta José María Cabral hizo un documental llamado Carpinteros, que lo grabó en una de estas cárceles y mostró la situación de precariedad que había dentro de ella. Sí, y fue una película documental bastante popular fuera de nuestro país, de nuestras fronteras. Pero debo decirte que nuestras cárceles no son las peores cárceles del mundo. No. Bueno, si nos están tomando como modelo en otro aspecto. Mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi papá. Pero yo recuerdo en una conversación con una agente de tratamiento en una cárcel de Guatemala, nos contaba que en Guatemala hay lugares del centro, áreas de la penitenciaría donde los agentes no tienen acceso, no pueden entrar, y que se llega a ver incluso cómo los internos practican fútbol con cabezas humanas. Con cabezas humanas. Es un tipo de delitos y de crímenes que nosotros aquí no estamos acostumbrados. Claro está, tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en temas de hacinamiento, de tratamiento, de vigilancia de estos internos, de que el periodo de observación se cumpla la ley penitenciaria. Ahora estamos hablando de reformar la ley.
reformar nuestra ley penitenciaria en la República Dominicana. Una ley que reforma, que está conociendo la Cámara de Diputados actualmente en su comisión de justicia pero ¿cómo vamos a aplicar una ley o pensar en nuevas leyes cuando la ley del 1984 que tenemos actualmente fue una ley que nunca llegó a aplicarse en su totalidad? Claro, entonces no tiene los resultados de lo que la ley exige. Al principio, en la primera etapa, se creyó que el problema era el espacio físico. Y empezaron a construirse espacios, cárceles con más espacio. Najayo fue un modelo de eso. Pero en un momento las autoridades se dieron cuenta, óyeme, no solamente es el tema del espacio, no es poner a la gente en el espacio para que repitan la dinámica. Por eso digo que el hacinamiento no es el único problema. Bueno, Eso tiene que ir acompañado de programas de reformación, de reeducación, de educación en convenio y en colaboración con otros organismos institucionales. El Ministerio de Educación sabemos que aporta y apoya y trabaja de la mano, o porque en las cárceles del nuevo modelo operan escuelas públicas. ¿Por qué no llevar eso a un 100%, a un 80%, claro, después de más de 30 años de aplicación, de promulgación de la ley sobre el régimen penitenciario? Entonces, una nueva ley tiene que venir acompañada también de la voluntad férrea, firme, de hacerla cumplir, de ejecutarla, con mecanismo de monitoreo, con mecanismo de también si hay que ajustarla, de ajustes, y ir acompañada de políticas públicas que perfeccionen esa idea que tienen nuestros legisladores. Tiene que ir acompañada del sistema de monitoreo y también de instrumentos de política pública que perfeccionen cualquier bache que se le pueda ir, porque todos somos humanos, Alejandra. Es así. A todos se nos puede escapar algún bache, y cuando tú aplicas la normativa es que te das cuenta las posibilidades de mejora que tiene. Eso no es algo de un año ponernos de acuerdo y promulgar una ley. Eso es un trabajo porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, darle seguimiento a los temas. Empezamos con muy buenas intenciones, pero no se le da seguimiento. Claro, y se todo cae. decae. Aparte de que yo creo que nosotros tenemos que empezar a visionar las cosas como algo que se le debe dar constante actualización. Sí. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando uno ve cualquier ley dominicana, la ley es bastante rígida, sí, y a veces es muy específica para asuntos que no deberían estar en una ley, que son más propios para un reglamento o hasta para una especie de directriz institucional. O sea, son asuntos tan específicos que se entran dentro de la ley, que las restringen tanto, que a la hora de aplicarla, por supuesto, es muy difícil. Sí. Y a la hora de reformarla o de actualizarla, llamemos, se necesita una reforma que es un esfuerzo mayor para poder tener una ley nueva. Pero eso es importante. Actualmente tenemos mecanismos para la participación social en las etapas de discusión de las leyes. Eso es algo que Sí, eso es hay que empoderar. También nosotros como ciudadanos tenemos que vernos como actores y elementos importantes en el debate público. Y estoy muy de acuerdo, me gustó la palabra que utilizaste de directriz, porque precisamente yo he estado reflexionando estos últimos meses con el tema de políticas públicas. La implementación de políticas públicas que sigan un ciclo de definición de los problemas, identificación de los problemas, análisis de los problemas, diálogo con los actores involucrados, con todos los actores involucrados en el sistema penitenciario, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando. No solamente le corresponde a la Procuraduría General de la República a través de la Dirección General de Prisiones y la Oficina Coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario. Es una obligación de nosotros como sociedad, la Pastoral Penitenciaria, el Defensor del Pueblo, los institutos salud pública, las mismas escuelas que el Ministerio de Educación, es algo de todos. Y ese ciclo de evaluación también, donde todos podamos presentar alternativas y adoptar en conjunto una política pública que no se quede solamente en el documento, sino que vaya acompañado de un sistema de monitoreo, que se establezcan puntos focales para el seguimiento de esa política y se monitoree, se evalúe al cabo de que 6 meses se elaboren informes de cumplimiento que tengan que llevarse a un órgano de rango superior y pues finalmente hacer los ajustes necesarios al final. Pero yo tengo una pregunta. Estábamos hablando del hacinamiento en algunas cárceles y yo me pregunto ¿por qué llegan ahí los reclusos? Yo creo que esto lo vamos a contestar después de la pausa. Sigan aquí en sintonía en Hablando con Elías.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos hablando del sistema penitenciario en la República Dominicana con José Joribe Castillo y hemos llegado a una pregunta en el bloque anterior. ¿Por qué llegan tantas personas a la cárcel? Habíamos hablado del hacinamiento que se tiene en estos recintos, pero ¿por qué llega tanta gente allá? ¿Realmente hay tantas personas privadas de libertad por crímenes cometidos? Fíjate, los organismos y las instituciones que trabajan directamente con personas privadas de libertad, tú sabes que República Dominicana es una democracia que está todavía en proceso de fortalecimiento institucional. Y lamentablemente ese fortalecimiento institucional, ese debilitamiento institucional se ha traducido en pobreza. O sea, sí, las instituciones no han sido capaces de sacar de la pobreza a un gran número de personas. Y el esquema de la pobreza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 elaboró un informe interesantísimo sobre criminalización de la pobreza. Creo que mi opinión es que existen elementos importantes todavía de criminalización. Eso que existe en el argot popular de que las personas la justicia penal suele ser un poco más dura con los grupos vulnerables. Sí. Grupos vulnerables, cuando hablamos de grupos vulnerables, son aquellas personas que se encuentran en una situación de desventaja con respecto a ciertos sectores del colectivo social. Bueno, personas que se enfrentan a barreras sociales que son invisibles, no las podemos ver, no las podemos tocar, pero suelen ser de gran grosor. Y uno de los elementos que engruesa las barreras sociales es la aplicación de la justicia penal. Tú te hablas con un joven de Capotillo, te hablas con un joven de Los Tres Brazos, te hablas con un joven de Cristo Rey, y te narra una historia de vida que está impactada por dificultades y enfrentamientos con la policía. Bueno, yo tengo una amiga que probablemente tú conocerás, Carolina Santana, que tiene la hipótesis de que la República Dominicana es un estado fallido porque tiene que utilizar de manera muy fuerte la justicia como consecuencia de su fallo inicial. Eso es un exceso de parte de mi amiga. Ella lo que quiero dice mucho, es Carolina, que... me excusa, Carolina, pero eso es un exceso y esto puede, o sea, no podemos... Lo que ella dice es que el Estado te falla en brindarte educación, el Estado te ha fallado en brindarte tal vez desarrollo y una serie de garantías. No, el Estado tiene que seguir mejorando. Que lo que ha tenido que hacer al final es apretar en las penas, o sea, al llegar a la sanción. Yo siento que si vemos la historia del Estado como mecanismo para garantizar la seguridad personal, la convivencia pacífica, los derechos individuales, el Estado no ha sido fallido en el caso dominicano, no ha fallado. O sea, tiene muchas oportunidades de mejorar, tiene un gran trabajo por hacer. Tenemos desafíos y creo que siempre vamos a tener oportunidades enormes, de mejorar. Pero tú te pones a pensar, porque hay grupos también de sectores que rayan a veces en el anarquismo, que el Estado hay que desbaratar el Estado y las instituciones y que esto sea una anarquía, que cada quien se la busque como pueda. Realmente mi visión es reforzar la actividad de las instituciones, reforzar la institucionalidad, mejorar y seguir continuando, profundizando en nuestra capacidad de cambio y nuestra capacidad de aporte a la sociedad, como generación joven también. Claro. Esto es un mensaje también a los jóvenes que nos estén observando. Como generación estamos llamados a tomar el país por las manos, tomar el toro por los cuernos y realizar las transformaciones que queremos ver. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de innovación, de creatividad, para poder aportar de manera eficiente a la sociedad de hoy. Si tú te pones a ver la historia, esta respuesta que te daba histórica, utilizaba la historia como instrumento para responder tu pregunta. Previo al Estado liberal y al Estado social de derecho que tenemos hoy, ¿qué tipo de Estado había en el mundo? Era un Estado absolutista, donde no había separación de poderes, donde no había imperio de la ley. Hoy día podemos decir que la ley a veces no se aplica
100%, que existen disparidad en la aplicación de la ley, que existen delincuentes, que existen preferencias en el tratamiento, existe una mano blanda para delincuentes. Aquí tenemos casos de altos funcionarios que tienen permiso, y los banqueros. Los casos de muchos banqueros aquí en el 2003 se llevaron procesos y nunca llegaron a cumplir, que enfermedades, que esto, que lo otro, y de una vez quieren pasajes para el extranjero, para hacer chequeos médicos, y mientras tanto la persona que está por un robo de 500 pesos, 20 pesos, 30 pesos, hace 20 años, o peor aún, el caso de personas que están privadas de libertad todavía, después de haber cumplido su condena, porque no pueden pagar la multa a la cual, conjuntamente con la pena, tienen que pagar. Y se quedan ahí indefinidamente hasta que el juez de ejecución de la pena se apiade de él. Y entonces, hay que reforzar la actividad de las instituciones como la Defensa Pública, Claro. la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la Oficina del Defensor del Pueblo, todos los organismos de derechos humanos, afianzarlos para ir identificando estos problemas. Porque no es cuestión de ir de denunciar sin propuesta, sin solución. Denunciar sin solución es fácil. Sentarte a ver y a criticar todo lo que... Pero proponer acciones de cambio, proponer acciones de fortalecimiento institucional, yo creo que es a lo que estamos llamados los jóvenes, esta generación. Y los jóvenes hemos sido si tú te pones a ver la historia, quienes hemos sido el cauce de los cambios. O sea, la democracia la trajo a este país una generación de jóvenes. El nacimiento de nuestro país. La revolución, fueron unos muchachitos. Las revoluciones burguesas del siglo XVII y del siglo XVIII la llevaron a cabo jóvenes. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en su momento eran personas jóvenes llenas de ideales. Como tú dijiste, la independencia de este país, ¿qué edad tenían Duarte, Sánchez y Mella cuando se abocaron al proyecto de la causa nacional? Entonces yo creo que estamos llamados más que a denunciar. Las denuncias son importantes, pero deben ir acompañadas de propuestas, de soluciones, claro, y de mejorar la convivencia, porque el Estado es ese gran órgano que nos garantiza seguridad personal, nos garantiza convivir en paz, nos garantiza derechos, debe garantizarnos derechos y debe garantizarnos libertad. Pero la libertad no solo implica la de nosotros. Para nosotros cuidar nuestra libertad debemos cuidar las de los demás. Y por eso es que a veces nos confundimos. Cuando hablamos de presidiarios, cuando hablamos de ser libres, no es libertinaje, es libertad. Y bueno, esas son una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero volviendo al tema de cómo llega tanta gente. Mencionaste Habla de la gente... criminalización de la pobreza, sí. Me parece que la criminalización de la pobreza en nuestro contexto, porque fíjate que existe, yo que he estado en las cárceles, hablar de las cárceles, señores, para que nos estén viendo. No es que he estado preso, no es que tú has trabajado en las cárceles. No es que yo me estoy inventando esto por un tema de trabajo de gabinete. No sé si están las imágenes por ahí, pero es ir allá, hablar con los internos, escuchar las historias de lo que lo llevaron allí. Tú estuviste hace poco trabajando en la Defensoría del Pueblo. Yo estuve trabajando en diferentes organismos y siempre vinculado al trabajo de ese sector, sí, que es un sector que necesita la mano amiga, claro, para poder tener las herramientas que le permitan insertarse en la sociedad. Claro, el que incumplió la ley, el que roba, el que viola, que tiene que saber que va para una prisión, que va para una prisión a reformarse, pero que también eso tiene un grado de cumplir con la violación a la ley penal. Eso no se puede dejar pasar por alto. Claro que sí. Bueno, yo creo que si seguimos hablando de esto, la verdad que encontramos muchísimas aristas y muchísima tela por donde cortar, porque otra de las cosas que suceden con los presidiarios probablemente es esa incapacidad que se tiene luego de salir de cumplir una condena. Hablábamos de ese reformamiento, pero ¿pero ha sido efectivo? Mira, quiero mencionarte que nuestro sistema, si lo vemos en su mejor cara, que es el nuevo modelo penitenciario. Bueno, ahí tenemos 3 etapas. Una etapa de observación, una etapa de tratamiento y una etapa de prueba. En la etapa de prueba, muchas personas, después que cruzan pasan ese proceso, son observados a través de un equipo, que es una junta de tratamiento, que evalúa al interno, conoce sus necesidades, establece un programa para capacitarlo, para reforzarle su espíritu, porque a veces hay temas que son espirituales también. Claro. Y ahí
hay un gran involucramiento. Me imagino que habrá mucho de crecimiento personal. Sí, imagino, degradación. Claro. Antes se hablaba de degradación cívica en el Código Civil, la condena de degradación cívica. Pero a lo que iba es que en la etapa de prueba, el juez de la ejecución de la pena tiene la potestad, con la recomendación de la Junta de Tratamiento Penitenciaria, de conceder como medio de prueba, como medida de prueba, medio libre, le llaman medio libre, a la posibilidad de involucrarse en un trabajo. El desarrollo de capacidades se prueba en la medida en que esas personas puedan conseguir un trabajo. Claro que sí. Que le permita, ahí empieza la reinserción. Ese es tu termómetro. Por eso te digo que la reinserción empieza antes de terminar la etapa. Claro. Y una conducta intachable, una conducta que sea en observancia, y también se ponderan varios elementos, entre ellos también el delito cometido, el delito por el cual fuiste condenado, pero tu conducta intachable te puede incluso reducir el tiempo de condena. Bueno, como habíamos conversado, este tema tiene muchísima tela por donde cortar, pero yo creo que hemos llegado a conclusiones importantes. La necesidad que tiene este país de la juventud, de su creatividad, de su innovación y de su puesta en marcha para la reforma de estos problemas en la sociedad es una de ellas, y me encanta que tú lo hayas resaltado. Gracias. Gracias por venir, José, y siempre esperamos la orden, verte siempre de la nuevo. orden. Yo encantado de poder hablar de estos temas de derechos humanos, que ir nutriendo a nuestra televisión y nuestra sociedad de derechos humanos, saber que los derechos humanos son el cauce de la democracia y que tenemos que trabajar mucho en ello para no vernos ahí tenemos que vernos en el espejo de nuestros vecinos, tantos vecinos que nos rodean, para seguir siendo referentes de democracia. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por esta noche. Gracias por estar con nosotros, a ustedes también, y nos vemos mañana a la misma hora aquí en Hablando con Elías.